Muy buenos días, amada iglesia, amigos que nos visitan el día de hoy. Queremos invitarte a que hoy adoremos al Señor en nuestro servicio dominical. Sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. En este día queremos compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios. Está en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 8. Dice de la siguiente manera: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Te invitamos para que en este día busquemos el rostro del Señor. Estaremos orando. Señor, en esta mañana te damos gracias, mi Dios amado. Gracias por tu grandeza, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, por tu sustento, gracias por tus ricas bendiciones para con nosotros, mi Dios amado. El día de hoy, Padre, queremos poner en tus manos este servicio y que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar, que va a ser ministrada el día de hoy, quede plasmada en nuestros corazones y que sea ese refrigerio a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tu palabra es un pan de vida, Padre. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo esta dirección, esta predicación, este servicio, mi Dios. Te damos gracias infinitas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestro servicio. Dios les bendiga. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado. Él ha resucitado y vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
Si damos una mirada retrospectiva sobre la historia de cada uno de nosotros como creyentes, coincidiríamos que esto es lo que nosotros aprendimos. Tuvimos en realidad un interés grande por hablar con Dios al principio. No nos costó mucho tener que entrar en la rutina de congregarnos. Nos enamoramos tanto de querer conocer más de la palabra a través de los estudios. De corazón fuimos bautizados y sí, nos impactó la tradición de la iglesia. Aprendimos a amar a la iglesia local. En los primeros años, esto es lo especial que ocurrió. Estábamos en la palabra y nos enseñaron los principios fundamentales de la palabra de Dios. La primera cosa, y voy a citar unas 3 de ellas, la primera cosa que aprendimos tenía que ver con que la Biblia se autoproclama lo que es y lo que enseña. 2 Timoteo 3, desde el versículo 16 en adelante, dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero viene un segundo punto aquí, y tiene que ver con que el momento de haber conocido a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y dice la palabra de Dios en Juan 16:13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu que convence al mundo de pecado también le asegurará al creyente que la Biblia es la palabra de Dios. Y en tercer lugar vemos que dice esto: que la Biblia tiene la capacidad de transformarnos. Recuerdan ustedes, y un versículo famoso está en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Esto es lo que hace la palabra. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios realmente transforman las vidas de las personas. El testimonio que hemos dado nosotros, si verdaderamente hemos conocido a Cristo, nos alegra hablar de quienes fuimos y de quienes somos ahora. Por eso es que encontramos en la Escritura una frase tan común que vale la pena que podamos invertir parte de nuestro tiempo relacionado a esta frase: escrito está. Esto lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Escrito está. Es decir, la palabra de Dios dice, y más nos conviene saber lo que dice la palabra de Dios. Recuerden esa frase muy especial que dijo el Señor en el contexto de explicar los últimos días y el fin. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escrito está, lo vemos y sabemos que Jesús ocupaba de esta manera con tal convicción. Y saben, el apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento lo escriben así. Nos hacen constar y nos muestran de que la Biblia es la palabra de Dios, es eterna, es vida y es viva. Es medicina, habla ella. Es un martillo, es un espejo para nosotros. Es luz, es pan, es espada de doble filo. Y a la vez dice que es fuego. La Biblia es inmutable. Dice que no se le puede quitar ni una jota ni una tilde. Y en el último libro, en el Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 19, recuerdan esta enseñanza que nos deja. Si alguno quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Le pregunto, ¿tiene entonces tal relevancia para mí, para usted, la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para mí? Es poderosa, es llena de promesas, es buena y a la vez es justicia escrita. Qué increíble lo que significa para nosotros la palabra de Dios. Me pregunto cuántas veces estamos aprovechando de esta riqueza inmensa que Dios nos ha dado.
Permítame citar esto. Lo dicho por un francés que vino a nuestro país hace casi 2 siglos atrás. Dijo: los ecuatorianos son seres raros y únicos. Duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes y viven pobres en medio de incomparables riquezas. Y se alegran con música triste. Y es la verdad. Pero permítame, los cristianos podemos acariciar tanta riqueza porque la palabra de Dios está al alcance de todos nosotros. No tenemos ninguna restricción y no nos cuesta ir a ella. Mis hermanos, ¿por qué no estamos donde quisiéramos estar cuando la palabra de Dios es una fuente de tanta sabiduría y de enseñanza? La historia de Jesús en Mateo 4, del 1 al 11, donde quiero invertir el resto de este tiempo, es ese momento crucial cuando Jesús va al desierto por 40 días. Y al final de su estadía ya, sin comer ni beber, la necesidad más importante allí, la primaria, pasa a ser la necesidad del sustento, del alimento. Ya ustedes saben, y yo sé, y hemos vivido muchos, que por el sustento somos capaces de hacer lo que jamás hemos pensado, ir a donde jamás hemos pensado ir y hacer temas para lo cual no estamos preparados a hacer. Somos capaces de arriesgar tanto por el sustento. Con razón, entonces, en el contexto de esta historia del Señor y Satanás en el desierto, dice así en Mateo 4, del 3 al 4. En este tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Un tema común, el sustento. Ya sabemos, ya entendemos cómo nos impacta y cómo nos mueve y cómo nos frustra y cómo nos lleva a hacer o a no hacer. Pregunto: ¿a quién acudimos cuando tenemos esta gran necesidad? Al Señor y a su palabra, diríamos, pero ¿realmente acudimos al Señor y a su palabra? Jesucristo fue tan claro en decirnos, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás, lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Pero ¿saben? Hay un testimonio de vida que Pablo nos comparte. Cuando escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, versículo 12, hace esta cita nos da esta cita muy especial. Dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¡Wow! ¿Sabe? Esto no es una situación que ocurrió de un día al otro. Para esto tomó todo un proceso para llegar allá y para que Pablo pueda decir todo esto. Es más, en el contexto de este mismo capítulo 4, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás usará tantas veces este versículo para muchos porque se le usa tan livianamente y sin sentido y fuera de contexto. Tiene que ver con todo un proceso, no con lo que yo quiero hacer caprichosamente o que ocurra. Pablo tenía claridad sobre lo que estaba diciendo. E incluye un versículo más adelante, el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué enseñanza más grandiosa le daba a la iglesia? El Señor conoce y promete suplir nuestras necesidades. ¿A quién
le falta la provisión? ¿A quién no le ha impactado cuando no hay las provisiones? ¿Confiamos que el Señor proveerá? Bueno, la palabra de Dios promete, Él proveerá. ¿Recuerdan? Cielo y tierra pasará, pero mis palabras, mi promesa no pasará. Pero hay un problema que ocurre entre nosotros, los cristianos. En algún momento me ha ocurrido esto, de que la tomo a la palabra de Dios como un switch, que le hago clic y espero que ocurra, que se encienda. Que sea como una varita mágica, porque la digo y creo que va a suceder. Lo veo como una receta o la tomo como una receta, que tomo un poco de acá y un poco de acá y creo que ese compuesto me va a traer un resultado especial. La verdad no es un libro de cuentos aislado de mi realidad y de su realidad. No es un libro sagrado para los viejos y para las mujeres y los pastores. Es sabiduría para ustedes jóvenes también. Jóvenes, ¿me escuchan? No hay cómo vivir sin la palabra. Y la Biblia nos dice que debemos conocerla, meditarla, creerla. Debemos memorizarla. La palabra de Dios es vida, es sabiduría, es el mapa para esta vida acá y para la vida allá. Pues sí, el gran desafío del sustento no podemos resolver sin estar en la palabra. La segunda parte de la historia habla de la protección. Le digo por qué. Se cita aquí el Salmo 91. Escuche esto, Mateo 4 del 5 al 7. Después el diablo los llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Y Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace usted cuando Satanás le cita la Biblia y usted de pronto no sabe qué responder? Cuando alguien que sabe algo de la Biblia viene y le presenta. Cuando Satanás usa a algún intelectual que ha leído la Biblia, o aún cuando un hermano en la carne viene y le hace preguntas. Hay gente que cita la Biblia para desaprobar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo saber? ¿Y cómo hay que protegerse de todo esto? Las promesas son para usted y para mí, como hizo Jesús para saber la palabra. Recordemos qué es lo que hace aquí el Señor. Y Él nos demuestra que Él es Señor y Dios, pero no usa el poder como para Satanás mandarlo al infierno y que aprenda a guardar distancia con el Dios Todopoderoso. Déjeme explicarlo esto. En Hebreos, el capítulo 5, versículos del 8 en adelante, dice esto de Jesús: por lo que padeció Jesucristo, aprendió la obediencia. Jesús, sin duda, oró, leyó, preguntó, testificó, enseñó, citó la Biblia, hizo mucho de esto. Nos quiso demostrar Jesucristo, hombre, cómo se le pone al enemigo fuera de su entorno. Y esto es lo que hace Él con la palabra. Pero qué complicado saber que de pronto alguien de nosotros nos olvidamos de la palabra y podemos intentar hacer con nuestra lógica, nuestro entendimiento, nuestra experiencia y todo lo demás. ¿Será imposible hacer eso? No. Jesucristo tuvo que aprender y lo demuestra y cita la palabra para confrontar al enemigo. La posibilidad de estar protegidos no depende de nuestra
astucia. Depende de cómo el Señor nos promete a través de su palabra. En último lugar, déjeme citar lo que tiene que ver aquí con el poder. Capítulo 4 de Mateo, versículos del 8 al 10. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo el Señor. Le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Saben? Esto es interesante lo que el Señor Jesucristo nos demuestra. En Juan 19, del 10 al 11, hay ese momento, ese episodio entre Pilato y el Señor. Cuando Pilato le dice, ¿no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad y para crucificarte? No tendrías ningún poder para mí si no te lo hubieran dado desde lo alto, dice el Señor. Es decir, si no lo tienes del Padre, no tienes ninguna autoridad. Esta es la enseñanza especial. ¿De dónde viene la autoridad? ¿De quién viene la autoridad? ¿Cómo obtener el poder? ¿Cómo lo obtuvo el Señor Jesús el poder? Cree que Él actuó con el poder divino como Dios en todo caso en su ministerio aquí en la tierra, y no es así. Él es Dios, el Mesías, el Maestro. Sin embargo, le cito lo que encontramos en Lucas 2. Cuando habla allí que el Señor, en el capítulo 2 y el versículo 40, allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba con él. ¿Cómo es que crecía? Crecía sano, comía todo. No decía que no. Fuerte, hacía lo correcto. Estaba lleno de sabiduría. ¿Cómo cree que obtenía la sabiduría? Si sabe que María y José eran maestros del niño, enseñaban al niño, y luego dice el favor de Dios estaba con él. ¿Sabe qué demostración más especial? Es de la palabra que se obtiene todo. El Señor aprendió y lo demuestra que Él tuvo que aprender a hacer todo. Podía haberlo no hecho nada. Mis hermanos, termino con esto leyendo lo que dice Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, ante los cuestionadores. No, les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. ¿Acaso no es una invitación para que nosotros, a través de la palabra, vayamos al Padre? ¿Cuántos de nosotros no estamos tentados por el tema de el poder? Hambre de dirigir, hambre de realizar hechos supernaturales, hambre de ser reconocidos, pero el poder no lo consigo así. Lo consigo del Padre y lo consigo de la palabra. Mis hermanos, volver a la palabra para afrontar todos los acosos del enemigo es indispensable. ¿Por qué no volver a la palabra? ¿Por qué no tomar esta decisión? Señor, vuelva a tu palabra. Quiero conocerte a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Mi corazón entona la canción.